¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Vamos a completar la siguiente secuencia de ejercicios, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cierto? En el siguiente desafío tenemos lo siguiente. Primer ejercicio, ¿cierto? Dice encontrar el valor de X, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cierto? Decimos lo siguiente, allí se tiene un determinado cuadrilátero, entonces podemos, ¿cierto?, encontrar, por ejemplo, cuánto vale la medida, ¿cierto?, del ángulo interior, en ese caso del ángulo C, bueno, del ángulo D podemos decir, ¿cierto? Entonces podemos hallar la medida de ese ángulo, ¿cierto?, para poder encontrar el valor de X. Por ejemplo, si sabemos, ¿cierto?, que toda la medida es 180, allí debe ser 80 grados, ¿cierto? Listo. Ahora, por ejemplo, si sumamos esas cantidades, ¿cierto? Debe dar 360, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si dividimos, ¿cierto? Trazamos una diagonal, nos damos cuenta, ¿cierto? De que se divide en dos triángulos, por lo tanto, se tendría 180 más 180, 360, ¿cierto? Listo. Eso es lo que podemos tener en cuenta en ese caso. Ahora, por ejemplo, es reemplazando, ¿cierto? 120 más 80 da 200, 200 más 70, 200 y nos queda en ese caso 270. Ya está. Ahora sí, restamos el trapecio, ¿sí? Tenemos un trapecio, ¿cierto, chicos y chicas? Entonces, allí dice BC es paralelo a AD, ¿cierto? En el caso de que sean paralelos, por ejemplo, podemos afirmar, ¿cierto?, que al trazar, por ejemplo, la recta, ¿cierto? Así, ¿sí? Trazamos esas líneas y nos queda lo siguiente. Tenemos rectas paralelas. ¿Recuerdan, por ejemplo, las rectas paralelas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta en ese caso. Ahora, por ejemplo, podemos decir, ¿cierto?, la Z y afirmar que ese ángulo vale 100, ¿sí? Y también, entonces, en consecuencia, 100 más 2x, podemos decir, ¿cierto?, 100 más 2x será igual a 180 grados, ¿cierto? Ahora despejamos, por ejemplo, ¿cierto? 2x se queda allí tranquilito, no le hacemos nada. El que pasa al otro lado es el 100, ¿cierto? Y nos queda en ese caso 80 grados. Mitad, mitad. Tenemos el valor de x, ¿cierto? Que vale 40 grados. Ya está. Muy bien. ¿Han obtenido 40 grados, chicos y chicas? A ver, háganmelo saber en los comentarios, ¿cierto? Muy bien. Siguiente desafío, el número 3. Por ejemplo, ¿cierto? En ese caso, nos dice que tenemos un trapecio isósceles, ¿cierto? Entonces, si es isósceles, ¿qué quiere decir? A ver, en los comentarios, chicos y chicas, ¿a qué se refiere, ¿cierto? Cuando es un trapecio isósceles. Ya, muy bien. Se refiere, por ejemplo, a que es que un trapecio de lados iguales, ¿cierto? Marco igual, igual, así, ¿de acuerdo? Y podemos afirmar, ¿cierto?, que a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿cierto? Prácticamente, ahí está. Chicos y chicas, ¿cuánta es la respuesta allí en los comentarios, ¿cierto? Están que envían sus super respuestas. Si es un trapecio, profesor, son paralelos, puedo decir que 8x, ¿cierto?, más 2x. ¿Cuánto es, chicos y chicas? En los comentarios, 180 grados, ¿cierto? Entonces, profe, lo sumo, ¿cierto? Ahí está. Y me queda 180 grados. Ahora decimos, por ejemplo, décima, décima, ¿cierto? Y podremos obtener el valor de X, que en ese caso es 18, ¿cierto? Muy bien. Marcamos la letra C. Muy bien. Listo, chicos y chicas, ahora desarrollamos, ¿cierto?, el siguiente desafío. Vamos a ver. Por ejemplo, en el número 4. En el número 4, ¿cierto? Por ejemplo, podemos aplicar la propiedad del boomerang, ¿cierto?
Teniendo en cuenta, por ejemplo, la propiedad del boomerang, ¿cuánto sería la respuesta en ese caso? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, allí sería, ¿cierto? Podemos afirmar que 10 más 80 más 40, ¿cierto? Da ese ángulo externo. Que, ¿cuánto sería su medida, chicos y chicas? A ver en los comentarios. ¿Cuánto sería su medida? La suma, ¿cierto? Aplicando, por ejemplo, la propiedad del boomerang, quedaría lo siguiente. Yo sumo, profe, esas cantidades, ¿cierto? Y sería 10 más 80 más 40, que sería 130, ¿cierto? Listo. Ahora, por ejemplo, decimos la suma de esos ángulos debe ser 180, ¿cierto? Ya está. Ahora sí, vamos a despejar, ¿cierto? Por ejemplo, el X se queda allí, el 130 lo pasamos al otro lado, ¿cierto? Y nos queda en ese caso, por ejemplo, restamos, ¿cierto? Y podremos obtener en ese caso 50 grados. Ya está. Entonces allí la respuesta, ¿cierto? Es la letra B. 50 grados. Muy bien, chicos y chicas. Ahora completaremos, ¿cierto? El siguiente desafío. Vamos a ver. Entonces, el número 5, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Qué sorpresa, profe. ¿Qué novedad trae el número 5? En ese caso, ¿cierto? Podemos decir que como es un paralelogramo, sus lados son paralelos, ¿cierto? Sus pares de lados opuestos son paralelos. Entonces ahí tenemos 3x, ¿cierto? 2x más 10. Ya que es un paralelogramo, ¿cierto? Podemos afirmar que esos ángulos son iguales, ¿cierto? Entonces vamos a igualarlo, chicos y chicas. Allí sería, ¿cierto? Lo igualamos a 3x menos 20 grados. Y se puede demostrar también, ¿cierto? Por ejemplo, demostrando, ¿cierto? Quedaría, por ejemplo, lo siguiente. Ahí tenemos la z, ¿recuerdan? En paralela, ¿cierto? 3x menos 20, entonces, profesor, ese ángulo debe ser 3x menos 20. Y como son paralelas, podemos afirmar que esos ángulos valen lo mismo, ¿cierto? Ahora, despejando, ¿cierto? Queda 3x menos 2 lo pasamos al lado derecho. Y menos 20 lo pasamos con signo cambiado al lado izquierdo, ¿cierto? Y nos queda en ese caso 30 grados es x. Listo, ¿han obtenido 30 grados, chicos y chicas? Sí, ¿cierto? Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora completaremos el siguiente desafío. Vamos a ver. Ejercicio número 6, ¿cierto? A las ganadas, ¿cierto? El número 6. En ese caso, por ejemplo, dice el... Uy, ¿qué pasó? A ver. Entonces, ¿cierto? Decimos lo siguiente. Hallar el ángulo X, ¿cierto? ¿Y cómo hallamos el ángulo X? Así, ¿cierto? Por ejemplo, prolongo, ¿cierto? Ese lado, chicos y chicas, ¿sí? Ya que es un romboide, sus laditos opuestos son paralelos, ¿cierto? Entonces, paralelo, paralelo y paralelo, paralelo, ¿cierto? Entonces, profesor, puedo decir usar la Z. ¿Recuerdan la Z, chicos y chicas? Paralela, ¿cierto? Ahí es 8x. Entonces podemos afirmar que ese ángulo vale 8x, ¿cierto? Ahí está, muy bien. ¿Se entiende, chicos y chicas? A ver en los comentarios. Ah, sale, suma, ¿cierto? Correcto. Vamos a sumar esos valores con mucha alegría, ¿cierto? Y nos queda, en ese caso, 180 grados. Ya está. Muy bien. Ahora sí, podemos completar lo demás. Por ejemplo, podemos decir, ¿cierto? Que esa suma es 20x es igual a 180, profe. Claro. 20ava 20ava. ¿Cuánto es, chicos y chicas? 9, ¿cierto? Ya está. Entonces, la super respuesta en ese caso es 9 grados, ¿cierto? Así de sencillo, así de fácil, ¿cierto? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por sus recomendaciones, chicos y chicas. Ahora completaremos el ejercicio número 7. A ver, vamos a ver.
el cuadrado, el cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la respuesta en ese caso? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ¿cierto? Quedaría, allí en los comentarios, ¿cierto? Pueden enviar su super respuesta, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, dice que es un cuadrado. Entonces, sus laditos son iguales, ¿cierto? Los cuatro lados van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, decimos lo siguiente, 80 más X tiene que ser 90, profe, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale X? O también podemos afirmar que esos ángulos son iguales. A ver, lo igualamos, ¿cierto? Y podremos encontrar el valor de X, ¿cierto? A ver, chicos y chicas, ¿cuánto sería el resultado en ese caso? A ver, igualando, ¿cierto? Al X lo pasamos al lado derecho, ¿cierto? A ver, con mucha alegría a restar. Y al 60 lo pasamos al lado izquierdo, ¿cierto? Ahora en ese caso, por ejemplo, nos queda, ¿cierto? 20 grados. Obtenemos que es 2X. Listo. Correcto, ¿cierto? Ahora hicimos mitad, mitad, entonces la respuesta es 10. ¿Han obtenido 10 en los comentarios, chicos y chicas? Sí, esa es la respuesta, ¿cierto? Muy bien. Ahora completaremos el siguiente desafío. Vamos a ver. El ejercicio número 8. Por ejemplo, en el problema número 8 nos dice que es un rectángulo, ¿cierto? Y se trata en ese caso del rectángulo ABCD. Listo, chicos y chicas. Entonces, ahora podremos hallar el valor de X, ¿cierto? Si es un rectángulo, profesor, entonces sus laditos son paralelos, ¿cierto? Paralelo, 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 ¿cierto? Así. Entonces, ahora podemos decir, ¿cierto? Que en consecuencia, 2x menos 2 tiene que ser igual a x más 7. Sí, así, ¿cierto? Listo, lo igualamos a x más 7. Y recordamos, por ejemplo, el despeje de variables, ¿cierto? Que nos quedaría de más lo pasamos a menos y de menos lo pasamos a más, ¿cierto? Ahora ya tenemos la respuesta, profe. A ver, en ese caso, ¿cierto? Quedaría x es igual a 9. Marcamos la letra C. Muy bien, chicos y chicas, excelente. Ahora desarrollaremos, ¿cierto? El siguiente desafío. Vamos a ver. El número 9. A ver, vamos a ver, chicos y chicas, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado para el ejercicio number 9? A ver, dice en ese caso, ¿cierto? Que es un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, sus cuatro laditos, perdón, sus cuatro ángulos, ¿cierto? Van a ser de 90 grados, 90 grados, todo 90 grados, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ahora, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, ¿cierto? Que la suma de esos tres angulitos tiene que ser 180 grados, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, ¿cierto? Por ejemplo, esa suma de esos tres ángulos debe ser 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, ya podremos, ¿cierto? Encontrar la respuesta, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso, chicos y chicas? A ver, por ejemplo, 120 grados, ¿cierto? Es igual a 180 grados. Ahora, profe, de más, ¿cierto? Lo pasamos al otro ladito a restar. Listo. Entonces, chicos y chicas, ¿cierto? En ese caso sería, por ejemplo, 60 grados. Ya está. Muy bien. La respuesta en ese caso es 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, podremos completar los siguientes desafíos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio, chicos y chicas. Vamos a ver el problema número 10. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahora, ¿cierto? Para el ejercicio número 10, quiero que envíen su súper respuestita, ¿cierto? En los comentarios.
A ver, vamos a ver. Gracias por compartir. Bendiciones, chicos y chicas. Muy bien. Vamos a ver, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, ¿cuánto es el resultado para el valor de X en ese caso? Dice si PQRS, ¿cierto? Es un paralelogramo, hallar el valor de X. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, podemos afirmar, ¿cierto? Que al ser paralelogramo, ¿cierto? Puedo prolongar sus lados, ¿cierto, profe? Y oh sorpresa, aparece el tema, ¿cierto? De paralelas. Muy bien. Vamos a ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allí vamos a tener en cuenta las propiedades de paralelas, ¿cierto? Entonces, profesor, allí es 30, ¿cierto? Aplicando la Z, allí debe ser 30 grados y ahora sí, ¿cierto? Vamos a sumar, por ejemplo, esas cantidades, ¿cierto? 30 más X y podemos afirmar que es 180, ¿cierto? Listo. Ahora despejamos, ¿cierto? Y nos queda, por ejemplo, 180 grados menos 30 es el valor de X, ¿cierto? 150 grados es nuestra super respuesta en ese caso, ¿cierto? Muy bien, chicos y chicas, ya está. Ahora completamos el siguiente desafío, ¿cierto? El ángulo llano es 180. Muy bien. Siguiente ejercicio, siguiente ejercicio. A ver, en ese caso, ¿cuál es la respuesta correcta en ese caso, ¿cierto? Vamos a ver, en ese caso, profe, sería, por ejemplo, trazamos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos alfa, tenemos paralela, ¿cierto? Entonces, todo listo, todo preparado para desarrollar nuestro super ejercicio. Si son paralelas, profesor, entonces al ojo, ¿cierto? Al ojito, yo me acuerdo, profe, de la super Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allí tenemos alfa, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que ese ángulo es alfa, ¿cierto? Sí, ya es Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allí tenemos alfa, ¿cierto? Entonces podemos afirmar que ese ángulo es alfa, ¿cierto? Sí, ya es.